Bienvenidos a esta nueva emisión de Hablemos de. Mi nombre es Andrea Cir Jiménez y estamos totalmente en vivo de Pachuca para todo el mundo. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Como todos los programas, vamos a tocar un tema bastante delicado y también bastante importante que ya llevamos viviendo a lo largo de todo un año, y esto es acerca de la pandemia del COVID-19, y para eso tengo sentado junto a mí al médico urgenciólogo Jafet Palmero Sánchez, que nos va a platicar un poquito más acerca de este tema. Él está muy de cerca con lo que es pues los pacientes con COVID, y bueno, él trabaja en el Hospital General, así que pues Jafet, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pues bueno, me gustaría muchísimo que nos explicaras qué es ser urgenciólogo, cuál es la función, qué es lo que ellos hacen, porque no todos saben qué papel desempeñan. Claro, pues nosotros como urgenciólogos nos dedicamos específicamente a atender a los pacientes que se encuentran en la sala de urgencias. Todo paciente que llegue en un estado de gravedad inmediata o que requiera atención inmediata es al paciente al que vamos nosotros a dar una atención, ¿no? Obviamente, pues pueden ser una amplia gama de pacientes, desde los más pequeños hasta los más ancianos, desde el paciente más grave hasta el paciente que quizás a lo mejor ese día tuvo algún malestar leve o algo. Nosotros tenemos esa disposición 24 horas, 7 días a la semana a atender a los pacientes en la sala de urgencias. Primordialmente, nuestra especialidad se basa a atender a pacientes en estado crítico, los más graves, ¿no? Quizás a lo mejor algún accidentado, algún infartado, algún paciente que tenga alguna cuestión que ponga en peligro su vida. A eso nos dedicamos específicamente. Perfecto, pues como ya lo mencioné antes, tú has estado muy de cerca con esta parte de lo que es el COVID, estás en esta primera línea con los infectados. ¿Cómo lo has vivido tú como médico? Realmente a veces escuchamos las noticias, vemos que existe una saturación en los hospitales, que no se están dando abasto, que ya pues no hay más cupo, y a veces no sabemos más a fondo cómo lo viven también ustedes como médicos, porque es realmente algo muy complicado. Claro, el hecho de que nosotros estemos en un área donde, lo han visto, ¿no? Tenemos un traje de astronauta, entramos con mascarillas, a veces con una mascarilla completa, a veces entramos solamente con la mascarilla y todo el equipo que parecemos así literalmente astronautas, ¿no? Para prevenir el contagio, sí, claro. Tanto de nosotros como del resto del personal de salud. Es incómodo a lo mejor, ¿no? Para el personal de salud estar en esas circunstancias, saber que vas a estar ahí un periodo de tiempo muy largo con pacientes muy graves que requieren tu atención, ¿no? Y que requieres estar ahí con ellos al 100%, ¿no? También es muy difícil saber que muchos de esos pacientes a veces entran y ya no van a salir del hospital. Muchos de esos pacientes quizás en el momento entran y no saben si van a volver a ver a sus familiares afuera, ¿no? Y muchos de esos pacientes entran en condiciones que a lo mejor uno diría, entró caminando, entró bien, ¿no? ¿Qué le pasó? Desafortunadamente esta enfermedad es así de inestable, ¿no? Cualquier cosa los puede deteriorar, incluso cualquier cosa o en cualquier momento, siempre les digo, ¿no? El paciente puede, en este momento lo ves bien y 5 minutos después lo puedes ver completamente mal, ¿no? Entonces sí es bastante compleja esa situación, ¿no? Rostros tristes, a veces de toda gama, ¿no? Desde los esposos que dejan a sus esposas o al revés, ¿no? Los padres que dejan a sus hijos o los hijos que dejan a sus padres en el hospital. La nostalgia de verlos, ¿no? De saber que quizás nunca los vuelvan a ver, pues sí, es duro para uno como médico verlo. Y si para uno como médico verlo es difícil, yo creo que para el personal que lo vive, pues más, ¿no? Entonces, sí es compleja la situación. Desde tu punto de vista, al menos en lo que es Pachuca o si podemos generalizar en el estado de Hidalgo, ¿qué tanto consideras tú que realmente han disminuido los casos? Hemos visto, ya más adelante platicaremos acerca de lo que es la vacuna y de cómo se ha ido tratando la enfermedad, pero normalmente, o al menos se ha visto bastante,
que al decir ya se están empezando a poner las vacunas en México, la gente empieza a descuidarse, empieza a creer que es una cura, cosa que no es así. Entonces, ¿qué tanto han disminuido realmente? Que sea algo real, ¿no? Porque a veces sí nos dicen, ay, no, los casos han disminuido mucho y vamos a pasar a semáforo amarillo, a semáforo naranja, pasan 15 días y otra vez a rojo. Entonces, ¿realmente qué tanto es esta disminución o cómo se ha manejado? Pues desde el principio de la pandemia pudimos observar que generalmente pues vemos que hay una elevación, hay un pico, desciende nuevamente, se abren ciertas actividades, empieza a salir la gente, vuelven a incrementar a los 15, 20 días nuevamente la estancia hospitalaria y empiezan como que a resguardarse todos otra vez en sus domicilios y empieza a bajar, ¿no? Entonces, no ha sido algo constante, sino ha sido algo que ha ido de manera, pues sí, en curva, ¿no? En una onda, parece montaña rusa, ¿no? De repente estamos en alto, de repente estamos en bajo, ¿no? Otra cosa que también es muy importante es señalar es que el hecho de que desciendan los casos de manera importante no significa que ya estamos fuera de peligro. En alguna ocasión escuché la siguiente referencia, ¿no? Cuando estamos en semáforo rojo no hay lugar ni para ti, ni para tu mamá, ni para ningún conocido, ni para ningún familiar. Cuando estamos en semáforo amarillo, por lo menos ya sabemos que hay espacio para ti. Y ya cuando estamos en semáforo verde, pues ya hay lugar para ti y para tus familiares, ¿no? Entonces, no hay que bajar la guardia, ¿no? El hecho de que ahorita estemos en semáforo amarillo no implica que ya hayamos salido del peligro. Todavía tenemos un alto riesgo de poder volver a subir a un semáforo rojo. Y aunque la estancia hospitalaria ahorita realmente es baja, pues sí hemos llegado a tener en las áreas de COVID hasta 18 o 20 pacientes. Hemos llegado a tener tanques de oxígeno en la parte afuera de los hospitales, precisamente porque ya no nos damos abasto, porque ya no alcanzan tomas para los pacientes, ¿no? Entonces sí es importante no descuidar ese punto de vista, ¿no? Semáforo verde no quiere decir que salgamos, quiere decir que ya hay espacio disponible para ti y para tus familiares, ¿no? Actualmente ya, pues se podría decir que se han liberado espacios porque lo que fue enero, al menos diciembre y enero, no había, o sea, se hablaba de una saturación en la que definitivamente ya no podías y si te enfermabas tenías que tratarte en tu casa. Ahorita ya hay un poco más de disponibilidad dentro de lo que es, aunque sea pues en el Hospital General, por ejemplo. Sí, de hecho ahorita ya la disponibilidad de camas pues ya es mucho mejor. Ya ahorita ya tenemos espacio disponible. De alguna manera pues ya se les puede brindar mejor calidad de atención a los pacientes porque ya redujo el volumen, pero desafortunadamente los pocos pacientes que se están quedando siguen siendo pacientes muy graves, muy complejos, que en dado momento pues sí tienen una alta posibilidad de fallecer, ¿no? Ok, pues ya, no, ya estamos como entrando en este contexto. Yo creo que hay que resaltar la importancia de lo que es cuidarse, de lo que es realmente lo que implica esta enfermedad, porque ya lo mencionábamos, ¿no? Y a veces sí estuvo mucho esto de darle gracias a los médicos, porque realmente pues sin ellos esto no estaría avanzando. Y que aparte también muchos de los médicos a raíz de que pues sí, inclusive se les necesitaba más tiempo en el hospital, muchos se infectaron también y que fue pues bastante complicado también porque inclusive la carga viral que es algo de lo que también se habla, para los médicos era mucho más fuerte pues porque estaban ahí, ¿no? En ese primer contacto. A ti, en tu caso particular, ¿conociste gente? ¿A ti te sucedió en algún momento? Porque digo, ya llevamos un año en pandemia. Claro. Sí tuve el infortunio, por decirlo así, de conocer a médicos que fallecieron. Por lo menos 3 médicos de los hospitales donde yo trabajaba fallecieron. Y me tocó ver muchos otros compañeros más infectados, compañeros que pues fueron de los primeros en estar en la línea de batalla, ¿no? Fueron compañeros que yo los vi desgastarse, los vi entrar 3, 4 veces en el día, los vi entrar a las áreas COVID sin miedo al contagio y que a lo mejor pues por la carga o el tiempo de exposición pues teníamos que permanecer en el área vigilando a los demás pacientes, ¿no? En mi caso en particular yo te puedo contar, ¿no? Yo desafortunadamente me contagié en un hospital X. Todavía el día que yo empecé con síntomas, todavía intubé un paciente grave, todavía me tocó intubar un paciente que se puso mal y todavía alcanzamos a subirlo al área COVID de manera segura, ¿no?
Entonces, por parte tanto de mis compañeros médicos como del resto del personal de enfermería, el resto del personal que atiende en los hospitales, pues los hemos visto realmente centrarse en su trabajo, ¿no? Estar a disposición de los pacientes, y es cansado, es agotador. Nos hemos enfermado, no sabíamos si la íbamos a librar o no, pero pues afortunadamente pues nos han permitido seguir aquí, ¿no? Todavía, y dentro del área y trabajando. Sí, definitivamente pues tocas un punto muy importante, y es que realmente sí es algo de agradecerse. Son una de las personas que más expuestas están, y que, digo, comentándolo abiertamente, es también satisfactorio saber que ya algunos, quizá no todos, pero ya algunos de los médicos se encuentran vacunados. Entonces eso también pues ya es, considero yo, un alivio tanto para ustedes como para el resto de las personas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar una pregunta en el aire, y es acerca de qué es el COVID, que yo creo que ya más o menos sabemos, pero también qué es esta nueva mutación que se descubrió en Reino Unido y que ya se tiene el primer caso en México. Vamos a ir a una breve pausa promocional y regresamos con esta pregunta y con mucha más información, porque hay que recordar que es un tema sumamente importante y que hay que darle el interés que tiene. Vamos a esta breve pausa, volvemos. Todos los viernes nos apoderamos de la noche. Nos apoderamos de la noche. Gaceta Social. Gaceta Social. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. La Casa de las Alitas. Las fritas Quecas Factory. Aprovecha de nuestro paquete familiar, que incluye 10 quecas tradicionales de tu elección y un refresco de sabor de 2 litros por tan solo 189 pesos. Todas nuestras fritas incluyen queso. Puedes hacer tu pedido por WhatsApp al 771-396-7089 o directamente en nuestra ubicación, Avenida de los Árboles 727, Fraccionamiento Tulipanes, a unos metros de la caseta de vigilancia. Disfruta con tu familia de un delicioso momento con unas quecas de las fritas. Las fritas Quecas Factory. Ya estamos de regreso después de esta breve pausa promocional, recordándoles que estamos totalmente en vivo de Pachuca para todo el mundo, invitándolos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, teléfonos en el estudio y los comentarios de esta transmisión. Igual, cualquier duda que tengan, pregunta que le quieran hacer al médico, pues bueno, estaremos resolviéndolas. Y antes de ir a esta pausa, dejamos la pregunta en el aire de ¿qué es el COVID? ¿Qué es este virus y qué es esta mutación que se está viviendo y que realmente está causando pues muchísimo ruido y miedo también en general, porque no se sabe cómo se venga esta nueva ola quizá de contagios? Pues bueno, mira, el COVID es una enfermedad que la produce un virus. De primera intención siempre tenemos esa diferencia de saber si es un virus o es una bacteria. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, siempre lo ejemplifico, son muy grandes, son como si fueran el tamaño de una casa, y el virus es muy pequeño, hablemos de algo más pequeño que un teléfono celular, ¿no? Ese virus tiene la capacidad de entrar a la célula y replicarse una y otra y otra y otra y otra y otra vez, de tal manera que genera una infección y hace que se genere una enfermedad, ¿no? En este caso, el COVID no es un virus que sea endémico de México, o sea, que haya surgido aquí.
como sabemos, surgió en el otro lado del mundo, en China. Es donde están la mayor parte de estos virus. Y precisamente recibe su nombre de eso, de que parece una corona, tiene pequeñas espigas en la punta. De tal manera que esas son las que ayudan a que el virus entre dentro de la célula y entonces este se pueda replicar y producir una infección como tal. Pertenece a otros virus, por ejemplo, de la familia de los coronavirus, como el SARS, el MERS, que precisamente a eso ahora sí tienen el mismo patrón, ¿no? Se basan a provocar enfermedades generalmente respiratorias y su medio de transmisión es precisamente por eso, ¿no? Por vía respiratoria, la mayor parte de las veces. Algunas veces se llega a contagiar por mucosas, pero pues, no es algo que se adquiera solamente por el contacto de la mano. ¿Cómo se adquiere? Generalmente es tocándose, llevándose las manos a la boca, llevándose las manos a la cara. Entonces es una vía de contagio. Por ahí las medidas de prevención, ¿no? que se ha estipulado. Tenemos aquí una imagen hablando de la nueva mutación. Aquí, como ya lo habíamos mencionado, aparece en Reino Unido y conlleva una mayor letalidad. Bueno, no conlleva una mayor letalidad, pero se sabe que es mucho más contagiosa que la anterior. Sí, de hecho, esa es precisamente la mutación. No es la única, hay otras mutaciones como la P20, en algunas otras, las cuales efectivamente tienen esa característica. Esas espigas, esas puntitas así que parecen como globitos en la parte de afuera, son las que se ocupan o son las que utiliza el virus para entrar a la célula y es precisamente ahí donde surgió la mutación. Esa mutación ahí lo que hace es favorecer y que se acople más a la cerradura, por decirlo así, de las células para poder introducirse y replicarse. No implica más letalidad, pero sí se llegó a comentar en algún momento que esta nueva mutación probablemente disminuya la eficacia de la vacuna de un 10 a un 20%. Lo cual pues sí es bastante significativo, ¿no? Sí, ya es de llamar la atención eso. Mencionaste algo sumamente importante que es el cómo puede bajar bueno, la función de lo que es realmente la vacuna y aparte, pues bueno, que ya se tenía un avance bastante grande que fue relativamente poco tiempo comparado con otras enfermedades, como fue, por ejemplo, la influenza, que me parece tardaron un poco más de tiempo en esta parte de la vacuna, pero igual este virus, como lo mencionabas, es más transmisible, no es más letal como tal, realmente es pues prácticamente lo mismo, pero sí tiene este pequeño entronque con las vacunas, ¿no? De que probablemente si llega a haber una nueva ola de contagios, pues esa vacuna que se le está administrando a las personas ya no sea pues tan factible, ya no sea tan buena. Tan eficaz sería el término, ¿no? Efectivamente, las vacunas, esta vacuna, las que se están aplicando, pues son contra ciertos tipos del mismo coronavirus, por decirlo así. Hay diferentes especies pequeñitas, ¿no? Variantes, ¿no? Esas variantes o esas mutaciones hacen que a veces disminuya la eficacia de una vacuna o de otra. En este caso, la vacuna que tenemos actualmente, pues eso es lo que daba una eficacia entre el 90 y el 100% de protección, pero pues con esta nueva mutación, pues sí disminuye su eficacia. Después de una posible exposición al virus, ¿cuánto tarda en presentar síntomas? Esto te lo pregunto porque se decía que 5 días, entre otras cifras, pero realmente a veces es menos, a veces son a los 3 días, a los 4, o hay gente que inclusive se puede extender más, ¿no? En realidad la principal sintomatología se presenta en los primeros 3 a 5 días. Generalmente podemos iniciar entonces con lo que son síntomas leves, como si fuera un resfriado en general, hablando malestar de cuerpo, fiebre, y ya conforme van pasando los días se pueden ir presentando nueva sintomatología. ¿Cuáles son estas nuevas sintomatologías? Presentar tos, ya empiezan a presentar dificultad para respirar, ya pueden empezar a presentar también, aparte de eso, déjame recuerdo otra sintomatología, sensación de fatiga de manera crónica. Es una sensación así que sientes como si te hubieran apaleado. Otra cosa es que la saturación empieza a disminuir de manera rápida, pero el paciente no se siente mal, ¿no? Y todos esos síntomas los vamos a ver entre el 4.º día y el 7.º día, siendo el periodo más grave donde uno tiene que recibir atención médica. Precisamente ahorita que mencionabas grave, ¿con qué sintomatología se le considera que ya un paciente está en un cuadro grave de COVID?
Principalmente la sintomatología que nos hace sospechar que el paciente va a tener una evolución mala es que empiece con dificultad para respirar y la saturación, que es la cantidad de oxígeno que circula en la sangre de alguna manera, esté baja. Okay. Si esa saturación, mucho se ha dicho también de las cantidades, muchos médicos dicen, no, es que por debajo del 80, otros médicos dicen, no, pues es que por debajo del 90. En realidad, si nos ponemos a pensar en la mayor parte de la población, una población sana, alguien que no tiene alguna otra enfermedad, pues ya cuando hablamos por debajo del 90, 89, ya estamos hablando de un cuadro de severidad. Entonces sí sería prudente que cuando identifiquemos esa sensación de falta para respirar, empecemos con la sensación de ponemos el oxímetro, me falta la respiración y esta está por debajo del 89, que podamos acudir de manera rápida al médico para que se nos pueda brindar atención oportuna. Hay algo aquí que también genera debate, que es la parte de las pruebas COVID, que a veces no sabemos qué pruebas es la que te tienes que hacer en el momento. Entonces, la pregunta general, ¿cuándo debes acudir a hacerte una prueba, principalmente? Considerando el costo de la prueba, por decirlo así, a veces la pura sintomatología te indica. Si es un paciente que ya tiene fiebre, tiene tos, tiene dolor de cabeza, tiene un malestar general, hay alguien que haya estado enfermo de la garganta y que de repente digan, es que ya no tengo sabor en la boca o ya no tengo olfato, pues prácticamente es el diagnóstico de COVID, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos decir, sabes que en este momento, pues es indicativo de realizarse una prueba. ¿A qué vamos con qué tipo de prueba hacer, no? Las PCR generalmente, pues que son los famosos test de ARN. Las PCR entonces las vamos a tener generalmente en los primeros 7 a 10 días, de 7 a 3 días, de 7 a 10 días, donde va a salir positiva. De primera intención puede ser que no salga positiva esa prueba, ¿no? Entonces a lo mejor nos confiamos y decimos, ya no pasa nada, no va a salir positiva. Yo tengo sintomatologías, pero es una gripa normal, no pasa nada. Le toman una muestra y dicen, sale negativa, no tengo COVID. Y a los 3, 4 días viene el diagnóstico, ¿no? Mayor deterioro de la función pulmonar y entonces le toman la muestra y esta vez sí sale positiva. Entonces no es recomendable hacerlas de primera intención. Las pruebas de antígenos, que serían las segundas que vemos en la pantalla, son buenas hasta cierto punto. Los antígenos y los de anticuerpos son test rápidos que nos permiten hacer un diagnóstico. ¿En qué pacientes los hacemos? Generalmente en pacientes que ya llegan muy multitratados. Ya vemos un paciente que llega saturando al 60%, al 80%, ya ha tenido antecedente de haber estado en contacto con algún paciente COVID, entonces casi es seguro que vamos a encontrar una respuesta ya del cuerpo hacia el virus. Entonces ya para este tiempo el cuerpo ya generó anticuerpos, ya tiene la infección y entonces ya está generando las células de defensa, por decirlo así, o los anticuerpos de defensa contra el virus. Entonces eso lo vamos a encontrar también entre 7 y 10 días después del contacto inicial con el paciente enfermo o con una persona enferma. ¿Qué tan eficaces son estos test rápidos? Te pregunto porque al menos actualmente en distintas farmacias se realizan estos test rápidos, que es el de antígenos y el de anticuerpos, porque existen los que son, sí, los inmunológicos, que son de laboratorio, y los que son, pues en todo caso, rápidos. Y que por lo que sabemos, normalmente una prueba rápida de antígenos, por ejemplo, si sale positiva, lo más seguro es que sí lo tengas. Pero si sale negativa, te exige hacerte una de la que sería PCR. Entonces, realmente, ¿qué tan eficaces son y qué tan recomendable es hacerte un test rápido? Generalmente, cuando ya tenemos un test rápido positivo, prácticamente es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esa línea que se pintan son como las pruebas de embarazo. Permiten identificar de manera rápida si existe o no existe un anticuerpo o algo que detecte el virus y lo destruye. Entonces, lo que hacen esas pruebas rápidas es detectarlo. ¿Son buenas? Sí. ¿Se te utilizan para hacer el diagnóstico? Sí. ¿Son más baratas? También. Generalmente la idea de eso es una prueba rápida, es que tengamos un diagnóstico lo más certero posible. Sin embargo, si tenemos un paciente que a lo mejor yo lo veo y digo, esta paciente está grave, este paciente no satura bien, este paciente seguramente quizás vaya a requerir que lo intube y estoy dudando de que quizás sea un COVID,
me voy directamente a la PCR, ¿no? O sea, Que es ya más segura. Es más segura, ya la PCR, aunque tiene un alto porcentaje de falla todavía ahí, pero casi siempre nos va a indicar si el paciente tiene o no tiene COVID como tal, y entonces podemos nosotros decir, este paciente sí ya es diagnosticado COVID, y podemos saber incluso qué tipo de variante tiene, ¿no? Bueno, pues es importante saberlo porque en efecto muchas personas acudimos a estas pruebas rápidas, principalmente ¿por qué? Por el costo, porque son más accesibles, más económicas, pero muchas veces sí se tenía esa duda de qué tan efectiva es, ¿no? ¿Qué tal que me dice que no tengo y sí tengo? Y que aparte sí existe ese margen de error de que si me sale negativa, pues a lo mejor me voy a tener que hacer una PCR porque puede que el resultado pues esté mal, ¿no? O al menos en ese momento no lo haya detectado. Pero vamos a ir a otra breve pausa promocional. Recuerden que estamos totalmente en vivo de Pachuca para todo el mundo. Vamos a regresar con la pregunta de ¿qué personas corren mayor riesgo de encontrarse o de tener un cuadro grave de COVID-19? Volvemos. La Casa de las Alitas. Todos los viernes nos apoderamos de la noche. Nos apoderamos de la noche. Gaceta Social. Gaceta Social. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Ya estamos de regreso después de esta pausa promocional, invitándolos nuevamente a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, teléfonos en el estudio y que nos compartan sus preguntas a través de los comentarios de esta transmisión. Antes de ir al corte ya habíamos dejado una pregunta sobre la mesa y es ¿qué personas corren más riesgo de tener un cuadro grave de COVID? Pues bueno, la principal grueso de la población, pues generalmente son los pacientes diabéticos, obesos e hipertensos. Y aquí agregaremos una pequeña parte más. Hombres. Generalmente el hombre tiende a ser más, el más contagiado, por decirlo así. Tiende también a ser el que más se complica, aunque eso no exige que también forzosamente ellas sean los únicos que se compliquen, ¿no? También las mujeres se pueden complicar. Y otro factor también de muy mal pronóstico es que tengan enfermedades del pulmón previas, ¿no? Si tienen una enfermedad del pulmón previa, pues lo que va a generar es eso, ¿no? Va a generar que de por sí ya está un pulmón dañado, pues se va a dañar más, o el poco pulmón que tiene disponible se va a dañar más y va a generar entonces un gran daño, o el poco pulmón que tiene pues ya no va a funcionar, ¿no? No es exclusivo tampoco de pacientes de la tercera edad. Cualquier paciente, desde los 16, 17 años hasta los 90 años, tiene posibilidad de contraer el virus, ¿no? Pero los principales, diabético, hipertenso, obeso y que sean del sexo masculino. Ok, eso es algo bastante interesante. Yo creo que no todos saben que los hombres son un poco más de riesgo a diferencia de las mujeres. Y también que
mencionaste algo que no era exclusivo de los de la tercera edad, y es que inclusive hay casos que ya se saben de personas que pasan de los 90, que se infectan y que salen bastante bien después de la enfermedad. Entonces es algo bastante interesante, Sí. porque a veces personas más jóvenes se complican más, tardan más en salir, y pues bueno, eso también, hasta donde tenemos entendido, es un reflejo de los hábitos que tú tienes o que has llevado a lo largo de tu vida antes de contraer ese tipo de virus. Claro. El hecho de que tengamos buenos o malos hábitos, tanto alimenticios como sedentarismo, el hecho de que no nos paremos, no hagamos ejercicio, que seamos una población altamente obesa, también hace que pues, en nuestro país se haya disparado como la pólvora, ¿no? El hecho de tener, o que esta enfermedad se haya multiplicado de manera rápida, ¿no? Y de que también la mortalidad sea alta. Somos una población obesa, diabética, hipertensa. Entonces sí, desafortunadamente pues tenemos todos los factores para Sí, complicarnos. definitivamente sí, en México es algo bastante complicado. En pantalla tenemos una imagen en la que nos habla de las secuelas de mayor impacto, o al menos las más comunes que te dejan después de la enfermedad. Pero independientemente de estas, que es pues depresión y ansiedad, porque muchísima gente pues pasa por este proceso durante la enfermedad, estrés postraumático, esa parte de no poder respirar que igual después trasciende y se quedan efectos secundarios, problemas de movilidad derivados de la pérdida de masa muscular, que también esto es algo bastante interesante, que normalmente cuando se enferman tienden a bajar de peso, y lo mismo, el virus ataca múltiples órganos, como ya lo mencionabas, que son pulmones, principalmente riñones y sistema cardiovascular. Estos son algunos, pero tú, ¿cuáles consideras que son los más comunes, o al menos algo que puedes garantizar que te va a quedar como una secuela? De hecho, hay un síndrome bien descrito. Un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que presentan los pacientes. Ese síndrome se llama síndrome post-COVID. Ok. A lo mejor en los pacientes, por ejemplo, que han estado intubados, que requieren ya estar conectados a un ventilador o a una máquina que respire por ellos, por así decirlo, pues lo que genera es eso, ¿no? Genera un paciente que va a tener debilidad muscular porque no se mueve, va a tener sensación de disnea, va quizás a requerir oxígeno de por vida. Pero los pacientes que han tenido una evolución hasta cierto punto favorable de la enfermedad, el síndrome post-COVID se caracteriza principalmente por haber perdido el olfato y el gusto. Los pacientes que pierden olfato y gusto a veces tardan de 6 meses hasta 1 año en recuperarlos. Otra característica con la que quedan es el cansancio. El cansancio es crónico, no se quita con cualquier cosa. Toma uno vitaminas, toma uno todo lo que quiera uno tomar, y el cansancio es persistente, sigue, es constante. Y eso es también una secuela del COVID. Otra de las secuelas importantes es el pulmón se hace como si fuera una liga dura. Se llama fibrosis pulmonar, ¿no? El daño que se genera es tan extenso en estos pacientes que ya el pulmón ya no queda como una liga nueva, sino ya es una liga dura, rígida, y de alguna manera pues eso con el paso del tiempo pues también nos va a dejar secuelas. Y muchos otros pacientes incluso han llegado a requerir incluso terapia de sustitución renal, o sea, meterlos a diálisis, hemodiálisis. Entonces a veces ya quedan con daño renal crónico. Son múltiples factores los que se quedan, porque esta enfermedad no solamente pega a un área, el pulmón, ¿no? Pega sistema nervioso, por eso tenemos pérdida del olfato y del gusto, pega a nivel renal, pega a nivel digestivo incluso, ¿no? Entonces sí son muchos cambios que se pueden presentar en este momento y que van a quedar como secuelas, ¿no? Diarreas frecuentes, todo eso, y van a tardar aproximadamente entre 6 meses a 1 año en quedar, si no completamente recuperados, por lo menos sí que estas secuelas disminuyen. ¿Cuál es el tratamiento que se le da, en este caso, por ejemplo, a la fibrosis pulmonar? ¿Cuál es este tratamiento post-COVID? Pues en realidad el tratamiento post-COVID para la fibrosis se llegan a utilizar ciertas medicinas, ciertos medicamentos que ayudan a disminuir la fibrosis, pero no es específico para ese tratamiento, o para el COVID específicamente, ¿no? Para un síndrome post-COVID. A veces también se les llega a dar rehabilitación pulmonar, no tanto en fármacos, sino los ponen a respirar en botellas, a inflar globos. Son ciertos mecanismos de respiración que ayudan
a que los pacientes tengan un mejor pronóstico a nivel de la fibrosis pulmonar. Pero generalmente el daño que ya está hecho pues es irreversible y ya no va a mejorar, a pesar de que le administres muchas cosas. Perfecto. Mencionaste algo, medicamentos. Sabemos que como tal no existe un tratamiento para el COVID o algo que realmente lo puedas tratar, lo puedas decir, bueno, con esto se te quita y ya. Sabemos que se han ocupado también distintos fármacos, distintos medicamentos que han disminuido los síntomas. ¿Cuáles son estos medicamentos? Porque también existen muchos otros que se han recomendado y que no son buenos. Un claro ejemplo de esto es el dióxido de cloro, que pues muchos doctores lo recetaron y a la larga les causó diferentes daños y no los ayudó para nada. Claro. El hecho de contar con fármacos no hace que nosotros tengamos la cura para el COVID, ¿no? No hay cura para el mismo, entonces lo que se hace es administrar medicamentos que eviten el que, no tanto que la enfermedad progrese, ¿no? Sino quitar la sintomatología que se puede presentar derivada del COVID, ¿no? Si tiene fiebre, paracetamol. Si tiene a lo mejor molestias, le podemos agregar algún otro analgésico, ¿no? Pero lo principal y el pilar del tratamiento pues, es el paracetamol, ¿no? Con respecto a muchos otros medicamentos que se ocuparon, mucho se habló, por ejemplo, de la ivermectina, mucho se habló, por ejemplo, de la citromicina. Son medicamentos que tienen otra función y que se pensó que sí podían llegar a funcionar en COVID por el mecanismo de acción que tienen estos medicamentos. A la larga se ha demostrado que no tienen beneficio, que no hay una mejoría significativa de los pacientes con esto y que incluso en algunos pacientes llega a generar mayor mortalidad. Con respecto al uso de dióxido de cloro, pues ese sirve solamente para los trastes, pero para otra cosa pues no es funcional. Y con respecto al uso de dexametasona, no es recomendable para un paciente que tiene síntomas leves. Si el paciente tiene síntomas leves, nos podemos quedar solamente con el uso de paracetamol, a lo mejor algún otro analgésico, ketorolaco, que se puede llegar a presentar, pero nada más. Ya hablar de utilizar dexametasona de manera frecuente se ha demostrado que aumenta la mortalidad en los pacientes que no lo iban a tener. O sea, a lo mejor se contagió, sí, de COVID, pero en dado momento tampoco le iba a perjudicar, o sea, no iba a progresar a más. Pero cuando uno se automedica con dexametasona, aumentamos la mortalidad. Yo mismo me estoy favoreciendo complicar. Entonces, no sería recomendable tampoco. Lo ideal es mejor acudir a una unidad COVID para su atención y ahí se les va a dar el manejo adecuado. Hace rato mencionabas algo bastante importante que es lo de la oxigenación. Igual en un momento más vamos a ver una tablita que aquí dice niveles de oxigenación en la sangre. Y como cada uno tiene su nombre, a mí me gustaría que nos compartas realmente si existe también algún efecto de que cuando te empiece a bajar la oxigenación alguna especie de síntoma y bueno, que nos expliques qué es cada uno de ellos. Bueno, con respecto a la oxigenación normal, así como lo menciona la tablita, efectivamente, 95, 99 puede ser normal, pero depende mucho de la altura de la ciudad en la que estemos, ¿no? No es lo mismo que estemos, por ejemplo, en las bellas playas de Cancún, a que estemos en el Real del Monte. La diferencia de alturas hace que esa saturación normal pueda ser incluso más baja aquí a nivel, por ejemplo, de Pachuca o a nivel del Real del Monte, que son ciudades altas, por decirlo así, y que incluso hasta 91 a 94 pudiera considerarse normal. Esto lo estamos hablando a nivel del mar, ¿no? Ya la hipoxia moderada, en este caso, ya la consideramos cuando el paciente tiene por debajo de 90. O sea, ya un paciente que está por debajo de 90, que es joven, que previamente no tenía alguna enfermedad, entonces sí ya sabemos que esta oxigenación pues no es normal. ¿Por qué? Porque ya nos está indicando que el pulmón está dañado, ¿no? Y ya por debajo del 80, 88, 85%, el valor de corte aquí es 86, pues ya nos habla de una hipoxia severa, o sea, la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre ya está muy disminuida. ¿Qué pasa con el COVID? A lo mejor en un paciente con alguna otra enfermedad del pulmón, probablemente estos valores, pues diga uno, están bien, ¿no? O sea, no pasa nada y les vamos dando tratamiento. Y te empieza a dar síntomas desde la hipoxia moderada, ¿no? Desde por debajo del 90 ya te empieza a dar una sintomatología. El COVID no. El COVID tiene la característica de que pueden llegar saturando al 60% incluso y el paciente no tiene ningún síntoma.
Es muy característico eso en los pacientes COVID. Entonces, el tener a un paciente con COVID en domicilio, cuando yo ya la tengo con oxígeno, para tratar de mantener su saturación, ya está indicando severidad y gravedad. Entonces, sí sería prudente en ese momento acudir a un hospital para su atención. A veces se basan mucho en la oxigenación. Por ejemplo, si no presentan ningún otro tipo de síntomas, se toman la oxigenación constantemente, esto para ver si no disminuye. Pero también está esta posibilidad de que si eres una persona que ha sufrido alguna otra enfermedad, no sé, por ejemplo, un infarto o algún otro tipo de enfermedades, tu oxigenación se pueda mantener por debajo de los niveles, pero esto a raíz de la otra enfermedad, y que no debería de generar este pánico de que si te baja la oxigenación o la tienes más baja que a lo mejor el resto de tu familia, sea un signo o una alerta de COVID. Claro, el hecho de tener, por ejemplo, enfermedades del pulmón, hay pacientes que saturan de manera normal, para ellos normal, 88, 87%. Eso es perfectamente normal para ellos y no implica que están mal. Sin embargo, ellos ya han generado cierta tolerancia, ¿no? Otros, por ejemplo, bien lo mencionaste, los problemas del corazón también generan que los pacientes puedan tener una saturación baja y que sea tolerable, pero para esto necesita haber llevado y haber pasado mucho tiempo para que toleren esa saturación. Repetimos, ¿no? Nuevamente, en un paciente normal, en un paciente que generalmente no está enfermo, que no tiene ninguna otra cosa, no esperaríamos tener ese 88%. Y él no lo va a tolerar. ¿Por qué? Porque es algo rápido, es algo que se instauró de manera rápida. Y evidentemente eso nos habla de un deterioro. Ok, esta parte pues de la oxigenación es algo bastante importante. Igual hay personas a las que les ha bajado la oxigenación poco y que sin embargo les recomiendan el uso de oxígeno. Igual a mí me gustaría marcar la diferencia entre qué es mejor, si un concentrador o lo que sería como tal un tanque de oxígeno. Esto va a depender de la cantidad de oxígeno que una persona necesite. En algunas ocasiones sí es posible tener a un paciente en domicilio con un concentrador de oxígeno, pero generalmente son pacientes que ya tuvieron la fase más grave de su enfermedad y que ahora ya se encuentran en sus domicilios, que ya pasaron a lo mejor por una estancia hospitalaria y ahora actualmente ya están en su casa, ¿no? Ahí sí es recomendable. Sin embargo, no sería recomendable si el paciente inició de nuevo, está empezando su cuadro, se empieza a deteriorar, le ponen oxígeno y entonces puede ser que la cantidad de oxígeno medicinal que requiera ya no sea la suficiente. Los concentradores alcanzan un porcentaje máximo de 5%, los que están mejor o de mejor calidad hasta el 6% o 6 litros por minuto. Y puede ser que para eso a él ya no le sea conveniente o ya no alcance una saturación adecuada con esa cantidad de oxígeno. Y los tanques contienen oxígeno, pues sí, hasta cierto punto, oxígeno medicinal puro, podríamos decirlo así. El problema es que se consumen muy rápido, ¿no? Sí. O sea, si hacemos un cálculo rápido, un tanque de 900 litros puede acabarse en cuestión de 1 o 2 días, ¿no? Entonces, el rellenado del tanque también suele ser más costoso. Entonces, sí hay que tener en cuenta esa situación a la hora de determinar con qué apoyo le vamos a dar a nuestro paciente. Si le voy a dar un apoyo mínimo con un concentrador o si en realidad mi paciente va a requerir mejor un tratamiento hospitalario porque las cantidades de oxígeno que va a requerir van a ser muy altas. En el hospital utilizamos concentraciones de oxígeno representándolo en litros por minuto de 20 a 30 litros, ¿no? Entonces sí son muy, muy altas estas concentraciones. Es bastante. Yo creo que igual por eso está esta recomendación de que si empiezas a sentir el que ya no puedes respirar, el que te baja la saturación, tienes que ir al hospital porque a veces no es suficiente este tratamiento en casa, ¿no? Y que aparte es un tema, y es necesario saberlo, porque muchas personas, independientemente del que no pudieran entrar a un hospital o que exactamente estuviera esta saturación dentro de los hospitales, que se empezaban a tratar desde casa y que pues al no poder tener acceso
a la cantidad necesaria o a esa atención, pues se complicaba bastante. Vamos a ir a otra pausa promocional y regresamos porque ya llegamos a esta parte también bastante interesante e importante que tiene muchas dudas, que se han tenido varios mitos o que inclusive pues se dice que no es buena, hay gente que ni siquiera quiere administrarse esta vacuna. Entonces, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de esto. Volvemos. Las fritas Quecas Factory. Aprovecha de nuestro paquete familiar que incluye 10 quecas tradicionales de tu elección y un refresco de sabor de 2 litros por tan solo 189 pesos. Todas nuestras fritas incluyen queso. Puedes hacer tu pedido por WhatsApp al 771-396-7089 o directamente en nuestra ubicación, Avenida de los Árboles 727, Fraccionamiento Tulipanes, a unos metros de la caseta de vigilancia. Disfruta con tu familia de un delicioso momento con unas quecas de las fritas. Han sido tiempos difíciles y muchas cosas tuvieron que detenerse, pero en la Iberomexicana nada nos detuvo. Nuestros alumnos se esforzaron y pusieron todo para seguir con sus carreras. Nuestros maestros demostraron de qué están hechos. Aprendieron, cambiaron, se esforzaron y siguieron enseñando. Nuestros directivos se mantuvieron atendiendo a alumnos y maestros, pero sobre todo, preocupados y ocupados por nuestros alumnos y nuestros maestros. Por eso, podemos decir que a la Iberomexicana nada la detiene. Ven, te estamos esperando para que nada te detenga. ...60 minutos que van más allá de la noticia. Desde la capital hidalguense, Pachuca Hidalgo, CCR-TV. Ya estamos de regreso después de esta pausa promocional, nuevamente invitándolos a que se pongan en contacto a través de nuestras diferentes redes sociales y teléfonos en el estudio. Ya estamos casi por terminar este tema y esta entrevista. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nos la hagan llegar a través de los comentarios o, como ya lo mencionaba, nuestras diferentes redes sociales. Antes de la pausa ya mencionábamos que íbamos a platicar acerca de las vacunas y ahorita en el corte comercial estábamos platicando de que así como se sacaron estas teorías conspirativas acerca del COVID, inclusive pues también lo están haciendo con las vacunas, se tiene esta parte del miedo de no quererse vacunar, inclusive lo vemos en la población pues de la gente de la tercera edad, ellos son una gran parte de los que no se quieren vacunar, de los que consideran que la vacuna no sirve o inclusive esta frase de que te van a meter el virus y te vas a enfermar, esto para hacer esa inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos platicaras cómo funciona realmente esta vacuna, qué efectos tiene en nosotros y por qué es necesario vacunarnos. Bueno, dentro de las vacunas que hemos tenido ahorita aquí en México, la que se ha estado sonando mucho es la de Pfizer. La de Pfizer tiene la característica de cuando entra a la célula, hace que la misma célula produzca ciertas partes del virus, específicamente las proteínas que están más en la parte de afuera del virus, para que el cuerpo las identifique y las destruya. O sea, no produce la enfermedad. Produce muchos síntomas en algunos pacientes, pero no necesariamente quiere decir que con esto se va a enfermar el paciente. ¿Por qué? Porque en realidad solamente está ocupando una parte de la célula, por decirlo así, para producir esa espiga y que entonces el cuerpo diga, tengo una infección por coronavirus, la voy a detener, ¿no? Ya tengo anticuerpos que lo detienen. Esa es la principal vacuna que hay en México ahorita y es la que se aplicó de primera instancia a sector salud y tiene una eficacia muy, muy alta. Sin embargo, mucho se ha comentado también de que van a llegar vacunas rusas que tienen más o menos el mismo patrón y que ocupan casi la misma ingeniería.
De primera intención, lo que hacemos es quítense el miedo de decir, me están inyectando el virus vivo. No, no es el virus. Solamente es una parte muy pequeña de ese virus que nos permite que esas proteínas en la parte externa se reproduzcan. Y así funciona la vacuna, ¿no? Ya no produce la enfermedad porque no es el virus como tal, solamente es un cachitito de ese virus, ¿no? Algunas otras vacunas sí tienden a tener virus vivos y atenuados, o virus muertos y atenuados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Son capaces de producir la enfermedad? Sí, pero no en una enfermedad en su forma más grave, ¿no? Y hay que recordar que, volvemos a lo mismo, no es una cura, previene la enfermedad y previene las enfermedades o las complicaciones severas de la enfermedad, mas no cura la enfermedad. O sea, no quiere decir que si ya te dio COVID y te ponen la vacuna, con eso te va a quitar la enfermedad, no. Al contrario, lo único que va a hacer es evitar que cuando estemos expuestos al virus otra vez, tengamos una secuela de esa enfermedad o desarrollemos una forma grave de esa enfermedad. Ok, aquí tenemos una pregunta que es si el factor RH influye en que te dé o te agraves como tal. Pues no, lo que sería el factor RH, que es del tipo de grupo sanguíneo, cuando hablamos que son O positivo, ese es el factor RH, no tiene nada que ver con que te dé más grave o te dé menos grave, ¿no? Simplemente nos sirve para diferenciar las células rojas del cuerpo, los eritrocitos, ¿no? Pero no el resto de las células pulmonares, entonces no tiene nada que ver eso. Igual ¿qué síntomas presenta? Porque ya se decía que inclusive daba pues los mismos síntomas que cuando te enfermas, que cuando contraes el virus, que puede ser fiebre, cansancio, inclusive muchísima gente, que eso yo creo que es bastante habitual en las vacunas, que les terminaba un dolor en el brazo bastante pues fuerte durante puede ser 1 o varios días, pero ¿cuáles son estos síntomas? Igual te lo pregunto de experiencia, porque tú ya fuiste vacunado, entonces que nos puedas decir cómo se vive, cuál es la experiencia cuando te vacunan. Pues bueno, mira, pero dicen que cada persona habla como le fue en la feria, ¿no? Hubo algunos compañeros del personal, tanto médico como de enfermería, que no desarrollaron más que un dolor leve en el sitio de punción y nada más, ¿no? Sin embargo, hubo otros a los que sí nos dio un poquitito más fuerte. Entonces, la reacción, pues, van desde las cosas más leves, que es dolor en el sitio de la aplicación, hasta sí algunas reacciones que pueden hacer que te sientas muy mal, muy cansado, dolor de cabeza, incluso puede ser que llegues a tener fiebre, que son las complicaciones más comunes, ¿no? Lo que más se presenta, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el sitio de punción y nada más. Una muy pequeña parte de la población puede llegar a desarrollar alguna alergia severa. Se recomienda entonces que a los que tienen cierto tipo de alergias pues tengan más precaución a la hora de administrarse la vacuna, pero no tiene nada que ver con el hecho de que o que esté contraindicado, ¿no? Solamente un pequeño sector de la población sí está contraindicado, que tienen enfermedades que no pueden o que no sería prudente aplicarle la vacuna a ellos porque pueden desarrollar reacciones severas, pero el resto de la población generalmente pues sí se tiene que administrar la vacuna y las reacciones son muy leves, ¿no? Generalmente. Ahorita mencionaste esta parte de las alergias y es que inclusive esta información circulaba mucho en redes de que si eras alérgico, por ejemplo, a la penicilina, no podías ponerte la vacuna. Pues mucho depende de que en realidad las alergias, del tipo de alergia que sea, ¿no? A veces no es tanto alergia a la vacuna, sino en lo que viene disuelto la vacuna, ¿no? Por ejemplo, un jarabe puede venir disuelto en agua y azúcar o puede venir disuelto en algún vial, se llaman, que nos permiten que el medicamento entre al cuerpo, ¿no? No es tanto el medicamento, es a veces el vial en el que viene disuelto. Lo mismo pasa en las vacunas. Las vacunas, por ejemplo, la que se está aplicando en México, pues, y que requiere de 2 dosis, pues sí viene en un vial que pudiera generar una reacción, pero no necesariamente porque sean alérgicos a la penicilina, ¿no? Pueden ser alérgicos a cualquier otro medicamento y aún así desarrollar un efecto grave, o pueden ser alérgicos y no desarrollarlo, ¿no? Pero sí se pide que se tenga un poquito de precaución en ese aspecto. Igual ya tenemos aquí algunas preguntas de la gente que nos está viendo. Preguntan si ya te contagiaste, sanaste, si te puedes volver a contagiar y también si ya fuiste vacunado, si te puedes contagiar otra vez. Sí, de experiencia personal, yo me contagié de COVID también. Atendiendo a un paciente, sé perfectamente bien cuándo y dónde me contagié.
Tuve una enfermedad leve realmente, solamente perdí un poquito el olfato y un poquito el gusto y nada más, ¿no? Fiebre 1 o 2 días y no pasó a mayores. Nos podemos volver a recontagiar, claro. Se habla acerca de que la inmunidad cuando te da la enfermedad es máximo de 1 a 3 meses. Eso quiere decir que en el momento del momento en el que yo me recuperé de manera total hasta cierto punto, en adelante solamente son 3 meses y posteriormente vuelve a pasar lo mismo, como si fuera una persona normal, ¿no? Afortunadamente tuvimos la oportunidad de haber estado ya vacunados, o en este momento ya estar vacunados, y como hablábamos hace rato, ¿no? Sí nos confiere una eficacia contra la mayor parte de los subtipos del virus, pero eso no quiere decir necesariamente que no nos podamos contagiar de una nueva cepa y que eso disminuya la efectividad de la vacuna. Pero lo que esperamos es no desarrollar una enfermedad grave o severa. Ok, tomando o retomando un poquito algunos temas de los bloques anteriores, también tenemos preguntas pues de las personas que nos están viendo de por qué los hombres son más susceptibles al contagio. Pues en realidad no se conoce bien el por qué un hombre se contagia más. Al principio se consideró más el hecho de que eran los que viajaban más o los que salían a trabajar, los que tenían la necesidad de trabajar. Entonces, como que en ese patrón fue donde se vio que eran más los hombres. Pero ya en fechas más recientes se ha visto que casi se pudiera equiparar, pero aún así sigue siendo más en hombres. No hay un estudio que diga específicamente por qué en hombres les da más, pero sí es el patrón que se ha visto, ¿no? Cómo se ha desarrollado. Igual, pues se tienen muchas dudas acerca de la vacuna. Ya lo mencionabas también, que se tiene la idea o al menos la noticia de que llegarán vacunas rusas que nos aseguran más efectividad en esta parte y realmente, pues, se pretende esta inmunidad de rebaño, pero sin esa parte del contagio. Uh-huh. Entonces, aproximadamente, o al menos lo que se prevé, en cuánto tiempo ya se podría tener vacunado, al menos a la mayor población en México. Pues en realidad no hay un tiempo específico para decir a qué velocidad se puede vacunar un sector de la población. No tenemos los datos oficiales, finalmente el gobierno es el que libera esos datos oficiales en cuánto tiempo, pero de que sí ha sido una vacunación y que se ha ido avanzando en la misma, pues sí, ¿no? Hemos visto en las noticias, por ejemplo, que sí hay zonas donde se han filas enteras para vacunarse, pero no te puedo decir cuánto tiempo vaya a tardar. Mucho va a depender de la disponibilidad de vacunas que haya, va a depender también de que la población se quiera vacunar. Entonces, para lograr esa inmunidad de rebaño, que es cuando la mayor parte de la población esté vacunada, pues sí va a tardar algún tiempo y va a depender mucho en base a la cantidad de vacunas que lleguen y que se administran a la población en general. Y hablemos población en general, no solamente adultos mayores, ¿no? Hablemos también de población joven, que la población que sale a trabajar, la población laboralmente activa, ¿no? Entonces va a tardar todavía un poquitito el tiempo en llegar a esa inmunidad de rebaño, ¿no? Para que no todas estén protegidos, pero sí tengan la oportunidad de decir, no me voy a contagiar porque ellos ya están vacunados, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos ya una última pregunta de parte de las personas que nos ven y es, ¿cuáles son los efectos que normalmente le dan a las personas que tienen alergias a otros compuestos, como ya lo hemos mencionado? ¿Se presenta como una alergia normal a un medicamento o cuáles son estos síntomas? Pues también pueden ser muy variables, no hay uno en específico. Hay gente que ha sufrido desde reacciones leves como una pequeña irritación en la zona donde se puncionó o donde se aplicó la vacuna, hasta reacciones muy severas que sí pueden llegar al grado de algo que se llama anafilaxia, que es que ya no pueda respirar la persona porque se le cierran las vías respiratorias, se ocluyen, se tapan y ya no respira la persona, ¿no? Son muy variables, pero generalmente las reacciones alérgicas no pasan más de un comezón, a lo mejor de sensación de hormigueo en el brazo y nada más, no pasa a mayores. Entonces, y generalmente cuando se vacuna siempre les piden que se mantengan en observación por cierto tiempo. Otra pregunta que tienen es si la vacuna y la trombosis, o sea, ¿qué tanto o qué tanto puede afectar vacunar a alguien que sufre de trombosis? Pues idealmente la trombosis no tiene nada que ver con la vacuna.
Generalmente las trombosis es la formación de pequeños coagulitos, como cuando uno se corta y sale un coágulo, así, pero dentro de los vasos. Si el paciente está controlado, si tiene su medicación adecuada y todo está bien, entonces no tendría por qué desarrollar algún efecto adverso a la vacunación. Siempre y cuando no tenga alguna contraindicación real, ¿no? Que tenga algún estado en específico, por ejemplo, embarazo, a lo mejor alguna enfermedad que deprima o haga que su sistema de defensas del cuerpo no funcione, entonces sí, pero de menos no hay mayor complicación en eso. Perfecto, pues agradecerte el que estuvieras aquí con nosotros. Y ya para cerrar me gustaría que nos dieras tus recomendaciones como médico, como una persona que ha vivido este primer acercamiento con pacientes COVID, como alguien a quien ya le dio COVID y también como alguien que ya está vacunado. ¿Qué recomiendas? ¿Cuál sería tu consejo a todas las personas que nos están viendo? Lo principal y el principal consejo que les puedo dar es no se automediquen. No cualquier médico sabe tratar un paciente COVID. Entonces, sí, yo recomendaría que si tienen la sospecha de que tienen COVID, acudan al hospital para que se puedan hacer esta prueba en dado momento y de ahí puedan determinar si realmente es un COVID. No se automediquen, no utilicen remedios caseros, no utilicen dióxido de cloro, no utilicen ivermectina, no utilicen dexametasona por cuenta propia. Siempre que sea responsabilidad de un médico, de un profesional de la salud el que administre estos medicamentos para que no vaya a haber complicaciones o ustedes mismos se puedan complicar generándose baja de defensas y que el paciente incluso pueda llegar a fallecer, ¿no? Y no tengan miedo a los hospitales. Generalmente le tienen miedo a los hospitales y dicen, es que me voy a contagiar. O sea, si ya vas contagiado, no te vas a contagiar otra vez. Acudan al hospital. Si sienten que les falta la respiración, vayan al hospital. Si ven que su saturación baja y es un paciente sano previamente y está por debajo del 89, 88, acudan al hospital porque seguramente va a requerir oxígeno domiciliario o oxígeno a altas cantidades. Entonces, no dejen de recibir atención médica. Y lo más importante de todo es, cuando tengan ustedes un paciente que está enfermo de COVID, no piensen que en el hospital hacemos algo para que el paciente empeore. Nuestra idea y nuestro objetivo como profesionales de la salud siempre es que sus pacientes se recuperen. ¿Cómo les vamos a ayudar a recuperarse? Llegando en tiempo. Si llegan después de 15, 20 días, 30 días del cuadro y hasta ese momento ya se puso mal y ya lo tuvieron en casa con oxígeno mucho tiempo, difícilmente les vamos a poder ayudar. Si llegan en etapas tempranas de la enfermedad, es mucho más fácil tratarlo. Tenemos un panorama un poquito más amplio para poderles ayudar y de esa manera que sus pacientes se recuperen y tengan el mejor pronóstico posible. Bueno, pues ahí está el consejo y la indicación de un profesional de la salud, de alguien que ha vivido este acercamiento y pues tomarlo en cuenta. Es importante siempre estar informados y, como ya lo he dicho, no guiarse por lo que buscamos en internet, sino acudir siempre con un profesional que les puede dar pues el mejor de los consejos, la mejor suscripción médica, y esto, como ya lo mencionabas, pues para llevar un buen manejo de la enfermedad y que no empeore. Nosotros ya nos vamos. Quiero invitarlos a que se queden con la programación de CCR TV y de CCR Radio. El día de hoy de 6 a 7 tenemos De Frente en este nuevo horario, así que pues bueno, invitándolos nuevamente a que se pongan en contacto a través de nuestras diferentes redes sociales y teléfonos en el estudio. Nosotros ya nos vamos. Yafet, muchísimas gracias. A ti por la invitación.